Un abrazo, bendígalo y dígale, me alegra mucho que estés aquí y puede tomar su asiento. Bueno, yo quiero hacer un comentario de esta canción. A veces, de pronto algunos podrán cantar y no comprender muy bien el trasfondo de esta canción. Esa es una canción profética, porque por muchos años en la Misión Carismática Internacional vimos literalmente estadios llenos, nuestros cierres de convención, en determinados momentos de reuniones especiales, evangelísticas. Vimos, por ejemplo, quienes han ido a Colombia, a Bogotá, el estadio Nemesio Camacho El Campín, el de Bogotá. No una, varias veces, incluso un auditorio más grande que se llama el Parque Simón Bolívar, hay un auditorio abierto, sí, y fueron tiempos muy gloriosos, pero también por eso es que la visión, desde que Dios llama a nuestro pastor y le da la palabra, le da la visión, la promesa, siempre la visión de la iglesia fue Misión Carismática Internacional con el Evangelio de Jesucristo desde Colombia para las naciones de la tierra. Entonces, esa es la visión y eso es lo que anhelamos. Ahora, ¿cuántos han estado en las 3 veces pasadas o por lo menos en una de nuestras convenciones en el Movistar en Santiago? Bueno, entonces eso es lo que estamos viendo y también tenemos que creer que eso lo vamos a ver aquí en Viña del Mar. Ese amén estuvo tan lleno de fe y de certeza. Vamos a ver eso aquí. Se da cuenta entonces lo que pasa muchas veces, que de pronto cantamos como lo enseñaba mi esposa hace, creo que fue el domingo pasado, sí. No, hace 2 semanas. A veces cantamos y tenemos que cuidarnos de eso. Por eso estoy haciendo este comentario, para que realmente entendamos, estadios volveremos a ver. Pero también dice esta canción, multitudes sedientas por Él. ¿Cuántos creen que vamos a ver eso aquí en esta ciudad? Sed, hambre por el Señor, porque ese es el sello de nuestra iglesia. Eso es lo que, así crecí yo, toda mi vida viendo una iglesia pujante, llena de vida, avivada, donde había fuego, siempre pasión por Dios, siempre viendo crecimiento, y eso mismo también el Señor tiene para nosotros en esta tierra. Amén. Por favor, ponga su mano y diga: Señor, háblame a través de tu palabra. Que los principios de tu palabra se revelen claramente a mi corazón. ¿Cuántos pueden? En el nombre de Jesús, y diga amén. Muy bien. Vamos a aprender, porque voy a enseñarles algunos textos muy claros, y me gustaría invitarles a todos a que tomen atenta nota, porque esto es para ustedes, pero también para que siempre puedan enseñar claramente a otros. Y voy a hablar específicamente de los diezmos en la palabra de Dios. Voy a hacerle un recorrido por toda la Biblia, pero lo más rápido posible, para que si alguien por ahí todavía duda de que los diezmos es algo que está en la palabra, pues hoy por la misma palabra sea convencido. Pero también cuando vienen esos emisarios del enemigo a querer sembrarle semillas, a querer confundirlo, a querer desvirtuar la palabra de Dios en relación a este fundamento y a este principio y a este mandato de los diezmos, pues que usted pueda también tener fundamentos sólidos para no dejarse confundir. Amén. Ok, vamos a comenzar en Génesis capítulo 14, versos 18 al 20. Váyalo leyendo conmigo en la pantalla, porque son varios. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, ¿qué hizo Abraham? Dígalo conmigo: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bueno, esta es la primera eh, mención en la escritura acerca de los diezmos. O sea, literal,
porque en realidad cuando yo veo lo que ocurrió en el huerto del Edén, que Dios le dio todo, podían comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no. Ese árbol también representa los diezmos, que es lo que el Señor se reserva para él. Pero también era ese árbol la libertad que la humanidad tenía para escoger. Eso también simbolizaba. Pero literalmente la palabra diezmo aquí aparece por primera vez. No le voy a hablar de todo del contexto porque me voy a extender demasiado. Simplemente Abraham venía de librar una guerra contra aquellos que se habían llevado a su sobrino Lot, y Dios le dio la victoria. Tomó también Abraham un botín, recursos de esa victoria, y luego fue ante el sacerdote y rey Melquisedec y dice que le dio los diezmos de todo. El apóstol Pablo en el libro de Hebreos menciona acerca de esta situación y habla cómo en este caso Melquisedec representaba en realidad la autoridad de parte de Dios a quien Abraham le dio los diezmos. ¿Y qué es diezmo? Simplemente es la 10ª parte de su ingreso imponible, ¿ok? El diezmo debe ser no de lo que me llega y yo gasto todo, pago todas mis cuentas y luego, y luego de lo que me sobró le doy al Señor. No. Entonces aquí, ¿por qué pongo también este texto? Porque en este momento no existía la ley del diezmo, y eso es muy relevante, que Abraham dio el diezmo de todo lo que había ganado en esa batalla sin que nadie se lo impusiera, se lo dijera, sino fue un acto natural del corazón, de decir esto en su corazón: Dios, tú me bendijiste con este botín, ahora yo te quiero dar a ti la 10ª parte de toda esa bendición. ¿Se entendió? Muy bien, vamos a ir a otro versículo, Génesis 28, 20 al 22. Ahora vamos a hablar del nieto de Abraham, que era Jacob. Yo se los compartí de una manera más profunda no hace muchos domingos atrás, pero quiero nuevamente citarlo. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Diga de todo. Diga otra vez de todo. Entonces aquí yo veo jóvenes. Significa que si el papá le da una mesada, así sea 10,000 pesos al mes, por decirlo así, entonces ese joven debería diezmar de esos 10,000 que le da el papá. ¿Qué creen ustedes? Claro, y hay que enseñar a nuestros hijos desde temprana edad, tal cual lo hicimos con nuestros hijos. A veces ellos recibían regalos en efectivo en sus cumpleaños y ahí fuimos formándoles este principio y ellos daban su diezmo para el Señor. Entonces es algo que debemos siempre transmitir de todo. Por eso les decía anteriormente, no es yo gano tanto y me descuentan tanto entonces de lo que llegó a mi bolsillo. No, es de todo lo que usted, el producto de su trabajo, porque al final lo que usted impone es para usted, es para su salud, es su seguro de cesantía, es su dinero que usted lo está usando de otras maneras. Ese dinero no se lo da a otros, o sea, no es un dinero perdido. Entonces entienda claramente eso. El que tiene un negocio, ¿qué debería hacer? Saque el costo el costo de eso que vende, de ese producto, por ejemplo, y de la ganancia. Si un producto lo vendió en 500 pesos, pero el producto le cuesta la producción y todo, el costo neto de ese producto es 250, pues la ganancia fueron otros 250. Sobre la ganancia debería diezmar, obviamente, y lo que es la base, pues usted lo usa para seguir produciendo lo que vende. Entonces diga de todo. Ese es el principio bíblico. Y nuevamente aquí en el caso de Jacob no existía la ley del diezmo. Jacob lo hizo porque tenía un corazón generoso y agradecido para con Dios. Entonces, para aquellos que dicen que solamente es una ley, aquí claramente por la palabra estamos derribando ese argumento. Luego, años más adelante,
Cuando Dios llama a Moisés y le da la ley mosaica, todos los parámetros para conducir al pueblo de Dios después de que salieron de Egipto, ahí sí entra la ley. Pero aquí estamos hablando aproximadamente unos 400 años después de que Jacob dijera: Señor, yo te doy el diezmo de todo lo que tú me diste. Eso está en Deuteronomio capítulo 14, verso 22. El Señor dice: indefectiblemente diezmarás. Escucha, es la primera vez que el Señor da esa orden, da ese mandato: indefectiblemente diezmarás todo, diga todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y cuando vamos a ir a la ley, sí tendría muchos versos que mencionarle. Levítico, Números, Deuteronomio, muchas veces está mencionando el diezmo y da las indicaciones de cómo darlo y todo, pero no me voy a quedar ahí claramente. Después usted también lo podrá leer. Pero lo que quiero aquí resaltar es que aquí ya se introdujo el diezmo en el libro de Deuteronomio. O sea, en la ley que Dios le dio a Moisés. Luego vamos a leer Deuteronomio capítulo 12, versos 5 al 6. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, o sea, el lugar, o hablemos al tiempo de hoy, el templo, la casa de Dios, dice: ese lugar buscaréis y allá iréis, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda. Además, aquí añade la ofrenda. El diezmo es el 10% y la ofrenda es lo que de su generosidad usted desea dar para la casa de Dios. Termino el texto, dice: y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, o sea, los que hacen pactos ya de manera individual por un propósito específico, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Pero lo que quiero resaltar aquí, que también hay varios elementos, habla de diezmos, ofrendas, primicias, pactos, todo está aquí. Por eso cuando le enseñamos de esto no es porque se nos ocurrió hablar de pactos, o sea, de votos o de primicias del fruto, no, es bíblico. Pero lo que quiero también resaltar aquí es donde dice que se deben dar los diezmos. Dice que debes ir al lugar donde Dios escogió como su habitación. En ese entonces primero había el tabernáculo, después Salomón construyó el templo y allá la casa de Dios era donde se llevaban los diezmos. Porque hay gente que dice: no, yo prefiero mejor darle mi dinero o mi diezmo, no lo sé, a esta fundación, a este lugar, ayudar aquí, a esta X lugar fuera de la casa de Dios. No está mal que usted quiera hacer esa obra social y bendecir a otros, claro está, pero después de haber dado en la casa de Dios, ese es el orden. Sus diezmos, nuestros diezmos, debemos traerlos a la casa de Dios. Eso es lo que el Señor estableció en su palabra. Creo que no hay lugar a una interpretación errónea o diferente en cuanto a lo que el Señor estableció como la ley. La ley lo dejó bien claro. Ahora, después de que una persona haya dado lo que le corresponde al Señor, claro, vaya y haga obra social, ayude a su familia, etcétera. Claro que en la generosidad también con otros Dios le va a prosperar. Eso no lo vamos a negar ni a decirle que nadie lo puede hacer. De hecho, debemos hacerlo en la medida de nuestras posibilidades, pero nunca reemplazarlo por el diezmo. ¿Se entendió? A ver, ¿cuántos dicen amén? Muy bien, sigamos aprendiendo. Proverbios capítulo 11, ahora ya avanzamos al libro de Proverbios, ya vamos por la mitad de la Biblia. Proverbios 11, versos 24 y 25 dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Por eso habla de la generosidad, qué lindo. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Usted dirá: pero pastor, aquí no dice diezmo, pero note que dice retienen. Hay personas que retienen más de lo que es justo. O sea, si el Señor dice retener más de lo que es justo, significa retener más de lo mínimo que el Señor demanda en su ley. O sea, podríamos parafrasear: hay algunos que ni siquiera dan su diezmo, es lo que el Señor está diciendo. Lo que es justo, lo mínimo que el Señor pide es el diezmo. De hecho, si usted me pregunta: pastor, ¿usted da sus diezmos? Yo le digo: no.
yo no doy solo el diezmo porque yo no me quedé en la ley, yo doy más del 10% de mis ingresos. Amén. Ahora usted, lo mínimo el Señor dice el 10%. Cumpla con esa justicia, o sea justo en cuanto a cumplir los mandamientos del Señor. Ahora vamos a cerrar el Antiguo Testamento, Malaquías 3:10, que es un texto que todos conocen. Y dense cuenta que es el texto con el que se cierra el libro profético, con el que se cierra el Antiguo Testamento. Es tremendo. Y Malaquías 3:10 dice, el Señor dice claramente: traed todos los diezmos al alfolí, que es la casa de Dios, el lugar donde usted se alimenta espiritualmente. Y dice: y haya alimento en mi casa. ¿Cuántos saben que está en la casa de Dios? Entonces, más claro, ¿para dónde? Y dice: y pruébenme o probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré. Y miren lo lindo acá, que es un mandamiento, pero que va acompañado de una promesa. Dice: ¿qué hará el Señor? Él abrirá las ventanas de los cielos. Abra sus brazos y diga: Dios abrirá las ventanas de los cielos. Y dice: derramará sobre nosotros bendición, dice, hasta que sobre y abunde. ¿Cuántos quieren esa bendición? Que sobre, que ya a usted le sobre, y de tal manera que puede también seguir repartiendo y bendiciendo a todos a su alrededor. Pero comienza por esa fidelidad en la casa de Dios. Listo, cerramos el Antiguo Testamento. Pero ahí no quedó la ley del diezmo y el mandato del Señor. Cuando viene Jesús, va aproximadamente unos 500 años después del profeta Malaquías, en el tiempo del Imperio Romano. En Mateo capítulo 22, verso 21, le hacen una pregunta capciosa a los religiosos: Señor, ¿debemos dar tributo a César o no? ¿Debemos pagar el impuesto o no? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús les pregunta, porque solo les quiero leer este verso, les muestra la moneda. ¿De quién es la cara que está aquí? Ah, de César. Le responden, le dijeron: de César. Y él les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Vamos a parafrasearlo, diga conmigo: pagar los impuestos. Eso es lo que era del César. ¿Y qué es lo que es de Dios? Lo que es de Él. Por eso el Señor en Malaquías dice: no le roben a Dios, porque el 10% es de Dios. Es lo que Él se reservó para Él, para probar nuestra obediencia. Entonces vamos a parafrasearlo nuevamente. Diga: pagar mis impuestos y pagar mis diezmos. Tal cual. El Señor dice: ok, el mismo Jesús, o sea, el que se quiera meter con Jesús y decir: no, eso no es verdad. Entonces Jesús lo determinó: ya, paguen sus impuestos. ¿Qué pasa si usted no paga sus impuestos o sus servicios, sus compromisos? Pues le cortan los servicios, le pueden quitar su casa, etcétera. Se va a meter en un problema. Entonces el Señor dice: paguen, sean responsables con los compromisos, pero también denle a Dios lo que es de Él. Todo lo vimos en el Antiguo Testamento. Lo que es de Dios es el diezmo. Jesús mismo lo afirmó. Otro texto, palabras de Jesús, Mateo 23:23. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 23:23. Tome nota, insisto, para que nunca se le olvide. Dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Él los está reprendiendo, pero mire lo que les dice: pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Escuche, me gustaría que lo lea conmigo, creo que ahí debe estar en la pantalla. Diga conmigo: es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Y cuántos saben que yo no escribí la Biblia? A ver, levanten la mano los que están convencidos que Diego Pérez no escribió la Biblia. Muy bien, es el Señor el Espíritu la inspiró, y son las palabras mismas de Jesús. Entonces Jesús ratificó los diezmos. Jesús no dijo: no, ya olvídense. De hecho, Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Entonces la ley, hablamos del que dio el diezmo sin ley,
porque de su corazón luego vino la ley, pero el Señor no la anuló, la cumplió, y por medio de el cumplirla y de sus sacrificios que nos hace justos ante el Padre. Eso es tremendo. Y le voy a dar el último verso. Vamos a llegar incluso hasta después de Jesús. Jesús viene, desarrolla su ministerio, forma sus 12, muere por nosotros, resucita, asciende a la gloria del Padre para preparar lugar para usted y para mí. Y luego viene un tremendo discípulo de Jesús que no conoció face to face a Jesús, pero sí tuvo un encuentro poderoso, y un hombre conocedor de todas las escrituras. De hecho, Pablo era un hombre celoso de la ley. Él era un hombre estricto en la ley, y él le escribe en la mayoría de sus cartas, les dice: ustedes no pueden seguirse sometiendo a esa ley. No pueden seguir simplemente haciendo sacrificios de animales y todas esas cosas, pero hay cosas que definitivamente ya no podemos simplemente dejar de lado. Y él mismo, un hombre que era celoso de la ley, que se convierte a Jesús, escuche lo que dice en Hebreos 7:8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí en el cielo es quien realmente lo recibe. Dice: allí uno de quien se da testimonio de que vive. Amén. Así que no hay argumentos. Usted hoy, al escuchar esto, se hace responsable delante de Dios por la obediencia a esta palabra. Creo que la palabra en sí misma es suficientemente clara para enseñarnos algo que siempre el Señor espera de nosotros: ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué espera el Señor de su parte? Obediencia. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Amén. Señor, gracias queremos darte por la palabra. Tu palabra es luz, y tu palabra es esa lámpara a nuestro camino, que alumbra nuestro entendimiento. Tu palabra es ese manual de vida para nosotros. Tu palabra es ese manual de instrucciones para nosotros, donde tú nos revelas tu voluntad para cada área de nuestras vidas. Así como hoy nos has mostrado claramente, Señor, que los diezmos fue algo que tú estableciste, pero aún antes incluso de la ley podemos ver hombres que con gratitud, que con un corazón generoso y entendiendo que todo proviene de ti, te dieron sus diezmos. Señor, y yo oro por tu iglesia. Deje sus ojos cerrados por un momento y su mano en el corazón. Oro, Padre, tomando autoridad contra todo argumento que el enemigo ha levantado en la mente de cada uno de los hijos de Dios que están aquí. Toda mentira que ellos hayan aceptado del mundo, del enemigo, de su entorno, para justificar el no ser fieles y obedientes en dar sus diezmos, Señor. Hoy, como está escrito, derribamos argumentos de cada mente y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que decreto que en cada mente la palabra es revelada, y que los pensamientos de tus hijos son esos pensamientos que son gobernados por la palabra de Dios, no por el pensamiento del mundo, del enemigo. Señor, hoy echo fuera también el temor mismo que muchos a veces experimentan al momento de dar sus diezmos. Ese temor a que falte, que los termina llevando a desobedecer. Señor, hoy trae convicción, Espíritu Santo. Tú eres el que convence. Yo no puedo convencer a nadie. Yo he expuesto tu palabra. Ahora, Espíritu Santo, trae convicción para que la palabra tuya, Señor, ilumine el entendimiento de tus hijos, y que ellos puedan entrar en ese nivel de obediencia en sus diezmos y ofrendas, para que de esta manera tus promesas de provisión y prosperidad financiera se cumplan en ellos. Pues el enemigo lo que quiere venir es matar, a robar los recursos. Pero hoy el enemigo es desenmascarado, y todos esos argumentos caen de la mente, y todas esas estrategias del enemigo para mantener a los hijos de Dios
escasos financieramente, para que mantenerlos confundidos o enceguecidos en relación a los diezmos y así poderle robar, hoy declaro que se rompe de cada vida. Y declaro, Señor, que viene revelación y que tú le das a tus hijos un corazón obediente a tu palabra, un corazón que entiende, un corazón generoso, un corazón que ama tu casa y la bendice, Señor, un corazón que es humilde en reconocer que todo lo que tenemos proviene de ti y que tú has determinado el diezmo como un acto de obediencia, pero también de reconocimiento que todo es de ti y para ti. Ahora, ¿qué tal si usted me acompaña haciendo esta oración? Diga: Señor, gracias por lo que hoy hablas a mi corazón. Hoy declaro que la palabra tuya es clara para mi vida y entiendo, Señor, que tú esperas de mí obediencia, generosidad en mis diezmos y en mis ofrendas. Señor, perdóname por todo lo que acepté del mundo, del enemigo, de la gente a mi alrededor, o yo mismo, Señor, levanté argumentos contra los diezmos. Pero hoy declaro que por la palabra de Dios y por el poder de tu sangre, todos esos argumentos caen de mi vida y determino en mi corazón vivir por la palabra, por lo que tú prometes, y ser obediente a la palabra en lo que me has hablado hoy. Determino ser fiel en mis diezmos y ofrendas, traerte fielmente el 10% de lo que tú me das aquí a tu casa, donde yo recibo, donde yo soy alimentado espiritualmente, para que la obra tuya pueda seguir creciendo. Ese es nuestro anhelo, Señor. Así que recibe de nuestra mano estos diezmos, estas ofrendas. Agrádate de ellos, Señor, porque no solo lo damos por obediencia, sino con amor. Y diga: con gratitud. Es en el nombre de Jesús que oramos. Y tú, Señor, sabemos que te harás cargo de nuestras necesidades, y esa es nuestra confianza. Es en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen fuerte amén? Amén. Puede sentarse, puede dar sus diezmos, sus ofrendas. Como siempre, quien vaya a hacerlo a través de Transbank, en la parte de atrás puede encontrar los servidores para que lo haga de esta manera. Y mientras están dando su ofrenda con alegría, mientras lo están haciendo con alegría, con gozo, vamos a ir viendo este video importante, que es un saludo de nuestro pastor Rafael Pérez. Reciban un cariñoso saludo a toda esta hermosa y gran familia de G12 y de MSI en toda la nación de Chile. Estamos muy felices. Personalmente estoy muy expectante de lo que el Señor va a hacer en nuestra gran convención, ir y hacer discípulos. Mire, quiero contarles que en este último tiempo he recibido tanta revelación de lo trascendente que es ir y hacer discípulos, que estaba compartiendo con mis discípulos que precisamente el principio del discipular es recibir y dar, recibir y dar. Y pensaba en un río. ¿Por qué un río es saludable? Porque recibe de la alta montaña agua, pero la suelta en el mar. ¿Pero por qué existe el mar muerto? Porque es un agua estancada. Es un agua que recibe y recibe agua. La recibe del río Jordán, pero no tiene dónde sacarla. Y esa agua, al estar estancada, al evaporarse y no poder sacar sus sales, cada vez se vuelve más y más mortífera. Ahí no vive nadie. Ahí no hay peces, ahí no hay plantas. Y eso es lo que ocurre cuando no damos, sino solo recibimos y recibimos. Cuando el Señor dijo: más bienaventurado es dar que recibir,
Lo estaba diciendo porque cuando tú das, en la medida que tú das, en realidad el más beneficiado eres tú. Y por eso, ser un discípulo es aquel que no solo recibe, sino que da permanentemente. El agua que sirve para dar vida es el agua que corre. Pero un agua que se estanca produce muerte. Se lo quiero repetir. El agua que corre produce vida. El agua que se estanca produce muerte. Por eso un verdadero discípulo, ¿qué es lo que anhela? Recibir, recibir. Y creo que en esta convención Dios lo va a hacer. Y yo te animo a cambiar tu corazón. Yo te animo a que abras tu corazón y entiendas que cada cosa que Dios estableció, porque Él fue el que estableció. Él estableció los encuentros. 3 días me van a buscar, dijo el Señor. El que estableció las células, esos grupos pequeños. Así nació la iglesia judío-cristiana, la iglesia gentil. Y todos los principios que vemos en la palabra son para nuestra bendición. Él fue el que inventó las convenciones. El pueblo de Israel tenía que ir a convenciones cada tres veces en el año. Y era de carácter obligatorio. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce. Y Él sabe que necesitamos constantemente estar recibiendo. Por eso yo te animo a que en esta convención tú seas el primero en decirle: Señor, yo quiero esa unción de discípulo. Esa unción para ganar, para llevar a las multitudes, para ser un río que corre y que produce vida. Por tanto, nos vemos ahí en el último día, la última semanita de agosto, que estén ahí esos 3 días. La bendición es que va a ser jueves, viernes y sábado. Por tanto, el domingo vamos a poder tener nuestras reuniones en cada una de nuestras iglesias y vamos a poder tener todo en un mismo lugar. La gran convención y también la convención de niños. Las instalaciones son maravillosas, así que tú seas el primero y recuerda que el cupo es limitado. Nos vemos allá y soy un discípulo. Decláralo, soy un discípulo. Ir y hacer discípulos Chile 2026. Estará con nosotros Eli Emerson y Johanna Proenza, coordinadores de la visión G12 en Brasil y pastores principales de G12 Church Miami y parte del equipo principal de pastores en MCI Bogotá. Dios nos quiere bendecir y nos quiere llevar a que nosotros podamos dar ese fruto abundante, ese fruto que permanezca. Dios nos quiere dar la unción ¿de qué? De la multiplicación. Somos el cuerpo de Cristo, tenemos la autoridad de Él sobre nosotros. Y si nosotros entendemos que tenemos su bendición, tenemos su autoridad para gobernar, si nosotros entendemos que el llamado de Él es que nosotros demos fruto en todo lo que nosotros hagamos, su bendición en todo lo que nosotros emprendamos. Tu cobertura es muy importante. No seas un discípulo suelto que no se quiere someter a un pastor. Es tan importante la cobertura. La cobertura te protege, te guarda. La cobertura te da el consejo acertado de tu pastor. Tienes que rendir cuentas, prestar cuentas. Sé un discípulo fiel a la cobertura donde el Señor te ha colocado. Id y haced discípulos Chile 2026. Regístrate ahora en eventosg12.cl. Y haced discípulos. Los que ya están inscritos, den un grito de alegría. Muy bien, quiero hacerle 2 comentarios más acerca de nuestra convención. Primero, la Biblia dice, usted lo habrá leído, que nosotros debemos ser, la iglesia debe ser edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Pero también dice que los dones del Espíritu o los ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos recuerdan cuántos son los dones y cuáles? ¿Cuáles? A ver. Wow, algunos quedaron gringos ahí con lo que les dije. ¿Cuáles son los dones del Espíritu? Los dones ministeriales, o sea, los 5 ministerios. ¿Cuáles son? El apóstol, el maestro, vamos con los deditos como lo hemos aprendido.
el maestro, este es el pastor, el evangelista, el profeta y el apóstol. ¿Ok? Ahí están los 5 ministerios. Y es lo que yo le enseñaba a los discípulos. Sería absurdo, orgulloso y necio de mi parte creer que yo tengo todos los ministerios. Entonces escuche bien, la iglesia se edifica con los 5 ministerios y mi esposa y yo no tenemos los 5 ministerios. Así que cuán necesario se hace recibir de parte de aquellos siervos de Dios que tienen la unción apostólica, la unción del profeta, que tienen la unción del maestro, etcétera. Hay algunos ministerios en donde mi esposa y yo nos desarrollamos e impartimos sobre esta iglesia. Pero para que esta iglesia siga siendo edificada, por eso es necesario que todos estemos allí. ¿Por qué presentamos invitados, pastores que vienen de Colombia, de Estados Unidos, de nuestra iglesia? Porque entre ellos están los diferentes ministerios y ahí vamos a recibir completo las herramientas, todo lo que el Señor quiere darnos de manera individual, pero también colectiva, para que MCI Viña del Mar siga avanzando en esta ciudad para la gloria de Dios. ¿Se entendió, sí o no? Muy bien, eso es lo primero. Y lo segundo, en relación a los recursos. Si entendemos que ser discípulo no es solamente recibir, sino también dar, es romper esa cultura de todo gratis. Como decía el pastor, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Creo que muchos conocen ese término. Pero le quiero dejar 2 versículos nada más que nos hablan de algo potente. Dice Proverbios 23:23, compra la verdad. Diga compra y haga así. ¿Ustedes entienden esta expresión como factor dinero? Todos, ¿cierto? Para todos. No es así como el corazoncito, sino el factor dinero. Compra la verdad y no la vendas. Compra la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. O sea, el Señor claramente nos está hablando de invertir nuestros recursos en la verdad, no en el engaño, en la sabiduría, en la enseñanza y en la inteligencia. Y todo eso es lo que recibimos en una convención. Luego Proverbios 4:7 dice, sabiduría ante todo, y diga conmigo, adquiere. Dígalo de nuevo, pero haga este símbolo, por favor, adquiere, porque implica recursos que salen de nuestro bolsillo, pero que no estamos desperdiciando, sino que es una adquisición, una compra, una inversión en nuestra vida espiritual. Entonces, por eso siempre me han impactado los términos que usa el salmista aquí, el proverbista. Entonces dice, adquiere sabiduría, y dice, sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Déjenme decirle, los primeros años de nuestra vida matrimonial fueron de mucha necesidad financiera, pero nunca nos perdimos una sola convención. ¿Qué significó? Que siempre invertimos primero en nuestra vida espiritual, teniendo necesidades en casa. A veces significaba, nos compramos, no sé, un mueble que necesitamos, nos compramos esto de ropa, X cosa, o invertimos estos recursos en nuestra vida espiritual. Siempre priorizamos, Dios lo sabe, y nunca faltamos a una convención, a una convocatoria, con mucho sacrificio. Pero lo que hoy Dios ha hecho en mi vida, en mi esposa, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra vida espiritual, también es el fruto de muchos sacrificios y de invertir en nuestra vida espiritual. Ahí se la dejo y me retiro lentamente. Así que démosle un aplauso al Señor por la vida de nuestra pastora Sarita, mi amada esposa, quien hoy va a compartir la palabra. Buenos días. Hágame un favor, saluda al que está a su lado y dígale, Dios te va a hablar. Prepárate. Ya al del otro lado, ¿tienes listos tus apuntes? ¿Listo donde tomar tus apuntes? Le preguntó y ¿qué le dijo? ¿Que sí o que no? Que sí. Ah, bueno, muy bien. Quiero invitarle a que ponga la mano en su corazón y pueda orar conmigo en voz alta. Dígale, Señor, en el nombre de Jesús, hoy te pido que hables a mi vida a través de tu palabra. Hoy, Señor, me dispongo para que a través de la palabra tú rompas moldes,
transformes mi manera de pensar, que tu palabra ilumine mi vida y venga una profunda y completa transformación. Señor, declaro, dígalo bien fuerte, declaro que mi corazón es buena tierra y dará fruto tu palabra al 100% en el nombre de Jesús. Y ahora yo voy a orar. Y ahora mismo, Señor, toma autoridad y ato al hombre fuerte en los aires de esta iglesia en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Ato con el poder de la plenitud de la sangre a ese espíritu inmundo lleno de todo engaño, lleno de toda maldad, ese espíritu hijo del diablo y enemigo de toda justicia que quiere confundir, tergiversar la palabra de Dios. Y ahora mismo declaro que todo engaño en la vida de tus hijos cae en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús? Recuerdan que el domingo pasado predicó nuestro amado pastor Rafael, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos estuvieron? ¿Sí? Levanten la mano. ¿Usted estuvo? Listo, súper. Y aprendimos acerca de la cultura del discipular. Y quiero invitarle a que lea conmigo Mateo capítulo 16, versículo 24 y versículo 25. Mateo 16, 24 y 25. Y usted lo va a leer conmigo bien fuerte, ¿sí? A la voz de 3. 1, 2 y 3. No, pero bien fuerte. 1, 2 y 3. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo, 25, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. ¿Cuántos discípulos? Levante la mano los que son discípulos. Escuche, Jesús le dijo, esto no lo dijo el pastor Diego, la pastora Sara, lo dijo Jesús. Si ustedes son mis discípulos, es aquí donde ustedes tienen que aprender a ser discípulos y a negarse a sí mismos. Y quiero que hoy vamos a leer bastante Biblia. En Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 dice: también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Y Jesús volvió a decir en Mateo 24, versículo 4 y versículo 5. Respondiendo Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Qué dijo? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es verdad, estamos viviendo tiempos difíciles, no solo por las noticias apocalípticas, como usted puede ver lo que está ocurriendo en España, el terremoto que ocurrió hace un mes en Venezuela, el terremoto que ocurrió en Japón, el sismo fuerte que ocurrió en Nápoles, cosas que, Dios mío, son tremendas, que son tiempos peligrosos, porque estamos en el tiempo de, como dice Mateo 24, en el comienzo de los dolores. Y esto es algo que a veces la gente no lo entiende. Y dice: y si Dios nos ama, ¿por qué ocurren estas cosas? Porque está en la palabra. Y es el tiempo en que usted tiene que preparar su vida para poder estar conectado con Dios, y que este tiempo de dolores y el tiempo de la tribulación usted no lo viva, sino que usted pueda ser guardado por la fe en Jesús. Escuche esto: Jesús quiere que usted tenga esa vida nueva, esa vida eterna, y usted tiene que ver que nadie lo engañe. Escucha, nadie te engañe. Dígale al que está a su lado: mira que nadie te engañe, porque vienen muchos engañadores. El enemigo es sutil, es tan sutil porque quiere apartar al creyente de la verdad, al que viene a la iglesia. El enemigo quiere que usted sea una persona engañada. ¿Y sabe qué es lo peor? Que una persona engañada cree que está en la verdad.
Una persona engañada cree que está haciendo bien las cosas. Escuche, el diablo engañó a Judas. ¿Usted cree que Judas engañó a Jesús pensando que estaba haciendo algo malo? No. Judas traicionó a Jesús pensando que estaba haciendo un favor. Y luego vino la condenación y por eso Judas se ahorcó. Entonces, usted tiene que tener cuidado del engaño. ¿Y cuál es la trampa de Satanás? La trampa de Satanás es hacer creer que Él no existe. Hacer creer a las personas que el diablo es una figura literaria, un invento de la sociedad para traer temor. No, el diablo existe así como existe Dios. Hay un reino de las tinieblas y hay un reino de la luz. Y usted tiene que ver por su alma que nadie lo engañe, porque ese es el principal engaño, hacer creer a la gente que no existe. Porque si usted cree que no existe, entonces el diablo dice, uy, aquí tengo el terreno listo, abonado. ¿Para qué? Para sembrar esas semillas. Y es ahí donde el enemigo quiere traer esa confusión al corazón de las personas, al corazón de cada una de las almas que tal vez, si usted hoy viene por primera vez, déjeme ver su mano, si usted, bienvenido, bienvenida. Bueno, démosle un fuerte aplauso, bienvenido. Ese aplauso es para usted, porque es muy importante Jesús, que usted conozca hoy a Jesús. Por eso es tan importante usted saber quién lo enseña. Así que el título de esta enseñanza es el siguiente: ¿quién te enseñó? ¿Cómo es el título? ¿Quién te enseñó? Entonces, tú tal vez puedes estar enseñado mal. Tal vez tú puedes tener una formación incorrecta y puedes estar siendo dominado por el espíritu inmundo de engaño y lamentablemente no te das cuenta. Y es cuando una persona toma las peores decisiones en la vida y Satanás habla. Piensa en esto: Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles en el cielo, en un ambiente de gloria, en un ambiente perfecto, en un ambiente donde había alabanza, donde todo era paz, donde habían grandes cosas hermosas en el cielo, la misma presencia de Dios. Y Satanás fue tan sutil, pasó tan desapercibido, pero engañó a la tercera parte de los ángeles y orquestó una de las más grandes rebeliones, la más grande, yo creo, que se ha levantado, que conocemos nosotros. ¿Y cuál era la meta del enemigo? Tomar el control del cielo, hacer un golpe de estado a Dios. Y ahí es donde el Señor lo saca, lo expulsa, y es donde es arrojado el enemigo. Y dice que la palabra habla, eso es otra profundidad, no me voy a meter en eso todavía. Y es donde el enemigo es arrojado y donde su belleza se convirtió en la fealdad más grande, donde dejó de ser, y donde todos esos ángeles se convirtieron en demonios. Es ahí, de ahí es el origen del diablo. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Que en la iglesia el enemigo es sutil y pone pensamientos sencillos, porque si usted cree que no existe, entonces para él va a ser fácil. Pero tal vez usted escucha maestros, tal vez usted abre la puerta de manera incorrecta y escucha voces que no tiene que escuchar, murmuraciones, críticas, porque la meta del diablo es que usted vaya al infierno. Al diablo no le importa cómo, lo que le importa es llevarlo. Y si lo hace a través del engaño, para él está bien. Entonces usted tiene que entender que Jesús dijo, mira que nadie que nadie te engañe. Y es entonces donde vemos en la palabra, y quiero que busque 2 Corintios capítulo 11 versículo 3, dice:
Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la verdadera fidelidad o de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es esa verdadera fidelidad a Cristo? Esa sincera fidelidad a Cristo es la cultura de ser un discípulo. Un verdadero discípulo, esa sincera fidelidad se traduce en un genuino, en un auténtico, en un legítimo discípulo de Jesús. La pregunta es, ¿tú puedes ser esa marca original y un completo, un legítimo discípulo de Jesús, que hace lo que Él hizo, que siguió sus pisadas, que pudo perdonar a sus enemigos? Ese Jesús que fue humilde, ese Jesús que lo dejó todo por nosotros. Yo quiero que usted piense, a veces la gente dice, no, pero a Dios no le costó nada. Claro que sí. El primero que nos dio ejemplo fue Él, en dejarlo todo. Jesús no nos va a pedir algo que Él no haría. Jesús dice, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Sígame. ¿Cuándo se negó Jesús? ¿Cuándo dijo no? Cuando estaba en el cielo, siendo Dios con naturaleza divina, siendo la gloria misma, Él se niega a sí mismo y viene a la tierra. Dejó su reino de gloria, de autoridad, de poder, por salvar a una raza caída como usted y como yo. Y Él se despojó, dice Filipenses. Jesús se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, una muerte de cruz. Ahí el Señor nos reconcilia. Por eso es que usted necesita conocer la palabra de Dios, que trae vida y que trae salvación, que trae cambios. Un verdadero discípulo es aquel que está dispuesto a morir a sí mismo. ¿Y cuál es la mentira del diablo? Porque hay muchas formas en las que el enemigo nos está engañando a través de la superficialidad. Porque las personas muchas veces no profundizan, no conocen la palabra de Dios. Porque muchas veces las personas escuchan la voz del enemigo. ¿Cuál voz del enemigo? La que te dice, tal vez, mira, tú no le importas a nadie. Tú no eres valioso, tú no eres valiosa. La muerte, la gente simplemente morir no es nada. No hay vida después de la muerte. ¿Quieres acabar con el dolor? Mátate. Eso te puede decir el diablo. Y tú creer a la voz del enemigo y destruir tu vida y tu salvación, porque el diablo es el engañador. El diablo, ¿cómo más quiere destruirte? Diciendo, ¿tu esposa? No, si esa es una bruja, ¿por qué no ves mejor a la otra? Mírale las curvas. Uy, no, tu esposa, el ogro. Y te hace ponerte en contra de la mujer que Dios te dio o del hombre que Dios te dio. ¿Cómo más supera el enemigo a través del engaño, trayendo división entre los hermanos? Ese se rebeló de la iglesia y se fue y está lo más de bien. ¿Qué sabrá él que no sabemos nosotros? Por algo se fue. Y piensan que el rebelde es el top, súper bueno. Y no se han dado cuenta que es la estrategia del enemigo para destruir su vida y engañarlo. Hoy nosotros como Misión Carismática no somos una iglesia que sea muy popular. ¿Por qué? Porque nosotros somos formadores de discípulos. Y el ser discípulos hay que pagar un precio. Y muchas personas prefieren escuchar que le endulcen el oído y que le digan, no, tranquilo, tú puedes tomar la Santa Cena conviviendo en unión libre, tranquilo.
es que la gente es cuática, que tanto color, ya llevan tantos años viviendo juntos, el Señor lo acepta. No. No. Ay, que es un cigarrito nomás, es un cigarro. ¿A quién le hace daño? A ver, ¿a quién le hace daño? Usted está pecando contra sí mismo, porque está destruyendo el templo del Espíritu Santo a través del cigarrito, a través del alcohol, a través de la droga, a través de esas cosas. Y usted ha caído en el engaño del enemigo. Ha caído en el engaño. ¿Qué otro engaño hace el enemigo? Cuando te pone ese pensamiento sencillo: el que me la hace me la paga. O yo perdono pero no olvido. ¿Lo han escuchado? Tal vez usted muchas veces lo ha dicho. Yo lo perdono, pero y que se me aparezca, que no lo quiero ni ver. Uy, ojalá que exista el infierno y que allá llegue. Y lo he escuchado. Entonces, ¿quién te enseña? Porque todo lo que yo le hago es contrario a lo que Jesús estableció y a la palabra de Dios. Por eso usted necesita darse cuenta de tal vez cuánto engaño ha venido a su mente. Y muchas veces ese engaño viene de manera muy sutil, de manera muy sencilla, de manera muy suave. Y hoy vamos a aprender 4 maneras, vamos a aprender 4 aspectos en los cuales usted tiene que estar muy vigilante, muy atento a lo que Dios quiere hacer. Y lo primero es que usted tiene que conocer la naturaleza del engaño. ¿Qué es? Los que toman nota, conocer la naturaleza del engaño. Dice Santiago capítulo 1 versículo 22. ¿Ya lo tiene? Santiago 1, 22 dice: pero sed, dígalo, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Haga así, porque es que esto es tremendo. No seas tú engañándote a ti mismo. Así como una vez vi una jovencita que decía, y pesaba todas las calorías, ¿no? Ella tomaba su pesa y agarraba la pesa, y entonces agarraba la papita frita. 0 gramos, no engorda. Otra papita, 0 gramos. Entonces, ¿qué está haciendo? Se estaba engañando a sí misma. ¿Cierto? No como grasa, no como grasa saturada. No, esto es una papita, 0 gramos, no engorda. Ahora, usted se puede estar engañando a sí mismo porque escucha las alabanzas, porque pone la Biblia en audio, porque viene a la iglesia los domingos y se sienta ahí todo lindo, pero no se ha convertido en un hacedor de la palabra de Dios. Hay diferencia, querido y querida, en ser un oidor a ser un hacedor de la palabra. ¿Qué significa vivir haciendo, ser un activo, una persona activa, obedeciendo la palabra de Dios? Es cuando dejas que la palabra de Dios haga cambios, transformaciones en tu corazón y como fruto venga el arrepentimiento. La primera vez, mira, yo era una joven muy rebelde cuando yo conocí al Señor. Tenía 16 años y tenía mucho resentimiento. Era muy rebelde a causa del odio, a causa del resentimiento. Y siempre evitaba ir a la iglesia. Mi mamá, vaya a la iglesia, toda intensa. Entonces, y ella me está viendo. Hola, mami. Siempre ella ve mis prédicas. Entonces, esa vez ella me dijo, vaya o no le doy para el grado. Y yo ya estaba terminando la media, 11 grados, y necesitaba mis cosas, así que bueno, voy a ir. Y resulta que ese día siempre yo llegaba tarde, los días de la reunión de jóvenes. Entonces la reunión de jóvenes era de 5 a 7, yo llegaba 6:48 para estar en la oración final y decirle sí fui a la iglesia y no mentir. Tan inteligente, ¿no? Pero resulta que un día fui a la iglesia
Y ese día algo pasó con las llaves. El que tenía que abrir la iglesia no encontró las llaves. En todo caso, todos los jóvenes estaban afuera cuando yo llego 1:30 tarde. Imagínense, llegué re tarde a la reunión y todos afuera y no habían empezado. Y yo, ¿y ahora cómo me voy? No podía ya irme. Así que me tocó quedarme. Abrieron la iglesia y ese día fue el mejor día de mi vida. Ese día el pastor Rafael, porque justo fue mi cuñado el que predicó, yo no sabía que iba a ser mi cuñado. Ese día él predicó y genuinamente ese día me arrepentí. Ese día lloré, me sentí en la última silla. Y cuando él predicó, cada palabra llegaba y era como una espada que partía mi corazón. Y ese día me convertí a ser una cristiana. Ese día me arrepentí con verdad y vinieron cambios inmediatos y radicales. No fue una cosa de tranquilo, antes me fumaba 20, ahora me fumo 10, esperé voy por 5, luego 4, 3, 2, 1 hasta que lo voy a dejar. Eso no pasa. Es cuando usted realmente entiende que ser un hacedor de la palabra viene como consecuencia un genuino arrepentimiento, donde usted perdona a sus enemigos, se perdona a sí mismo por los errores que ha cometido. Porque muchos andan condenados, culpándose, latigándose por las cosas que cometieron y no le han permitido a Dios que sane esas cosas. Porque muchos andan engañados a sí mismo viniendo a la iglesia y creyendo que le está haciendo un favor a la esposa, puro cuento. No se da cuenta que su vida, su salvación está en juego. Ser hacedor de la palabra es seguir el consejo, seguir lo que la palabra dice. Necesitamos entender que la palabra, cuando tú vienes un domingo, cuando tú vienes a una reunión, tú necesitas venir con un corazón entendido, con un corazón, con una actitud de ser confrontado. Muy seguramente hoy el Señor te está dando así. Pero también venir con una actitud de aprender, de ser enseñado, de que durante ese tiempo voy a hacer lo que se me enseñó. Voy a ser un hacedor de la palabra. Porque piense esto: usted viene un domingo y en la semana le salen los cachos y la cola en la casa, groserías, vulgaridades, se porta mal, es intemperante, dice necedades. ¿De qué cristianismo estamos hablando? ¿De qué discípulo por Dios estamos hablando? Ser un discípulo significa vivir como Jesús. Significa hacer lo que Jesús hizo. Por eso la gente es engañada, porque cuando usted escucha la palabra, esto me emociona, porque cuando usted escucha la palabra y no la hace, ay Dios mío, viene el diablo y confunde, y cada vez la palabra se hace más como un callo y usted no cambia. Por eso vemos religiosos en la iglesia. Por eso la gente dice: ay, yo no voy a la iglesia porque son hipócritas. ¿Qué ha pasado? Que muchas veces los miembros de la iglesia no se convierten en hacedores de la palabra y se engañan a sí mismos y dicen: no, pues una salidita con un amiguis, fornico un rato, vengo a la iglesia, el domingo acallo la conciencia y vuelvo a empezar. No, tu vida espiritual está en la cuerda floja. Tú no sabes el día en que tú realmente vas a partir con el Señor y que te encuentre listo para partir a su presencia. Cuando no hay una verdadera sumisión a la autoridad de Dios, es decir, que esto implica una autoridad a su palabra, hay una puerta abierta para el engaño, una gran puerta. No es una puerta, es un garage enorme para que el enemigo entre con toda a engañar y a destruir. Y la mente es ese espacio neutro donde el enemigo viene con toda clase de pensamientos de la carne, pensamientos del mundo, pensamientos, y tú entiendes que la mente es neutra y de lo que tú la alimentes,
Eso es lo que va a responder. Por eso dice Proverbios 23:7. Porque ¿cuál es el hombre en su pensamiento? En su corazón, tal es él. Así que muchos caen en la trampa de las redes sociales. Y usted tal vez, su pastor Diego, su pastora Sara, usted los escucha el domingo, pero el domingo en la tarde escucha a uno, a otro, a otro. ¿Y saben qué es este dedito, cierto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué son? Los reels. Entonces usted entienda cómo el enemigo atrapa, cómo confunde y a través de las redes sociales tergiversa la información. Y tal vez usted se encuentra, ¡wow! ¡Qué frase! ¡Wow! ¡Qué pastor! ¡Wow! ¡Qué líder! Y no se da cuenta que son influencers, que son personas que viven de sus likes, de sus me gustas. Pero usted está comiendo, usted está consumiendo engaño. Está consumiendo cosas y frases que no tienen poder y autoridad porque no vienen de la palabra de Dios. Tal vez influencers cristianos, pero ¿y cuál es su ejemplo? Si se sujetan a la autoridad. Me pasó el caso, conocí de una joven influencer, no sé, como 500,000 seguidores en Santiago, y va a la iglesia, pero vaya a ver si se sujetaba a la niña. Nunca. Pero en sus reels habla muy lindo de la sujeción, pero de carácter nada. Entonces, ¿a quién sigues? ¿De quién te alimentas? Pastores que predican un evangelio light, un evangelio que dice tranquilo, aceptamos a todo tipo. Hablamos aquí iglesias que hablan abiertamente de que se acepta el homosexualismo. Eso no es bíblico, no está en la palabra de Dios, no está aprobado por Dios. Y como seres humanos quieren aprobar lo que Dios ha desaprobado. Y tú sigues y le das like. Entonces usted tiene que entender que hay personas que hablan y que usted se ha alimentado a través de esas cortas predicaciones de 3 minutos, de 1 minuto. Palabras que las sacan de contexto y las ponen en su contexto para que haga usted un pretexto. Y usted se confunde y usted se rebela contra Dios, se rebela contra la visión, se rebela contra el propósito de Dios. Mire, si usted está en esta iglesia, si usted vino acá, no fue voluntad de hombre, fue la voluntad de Dios. Y usted necesita entender eso con todo el corazón. Porque la gente no predica en este tiempo de tomar su cruz y seguir. La gente no le gusta escuchar que perdone a sus enemigos. No le gusta a la gente escuchar ponga su vida en orden. A la gente no les gusta escuchar que le digan eso está mal, sino que te aprueben todo. Es que en la iglesia son intolerantes. Porque quiere que la iglesia acepte la mentira como una verdad absoluta de su pensamiento errado, y eso no va a pasar, porque nosotros tenemos que aprender a vivir por la palabra de Dios. Entonces, cuando viene y cuál es la naturaleza del engaño, viene a causa de que cuando usted ha escuchado la palabra y no se ha convertido en un hacedor de ella, sino solamente en un oidor. Y ahí es donde usted cae en el engaño y viene un demonio, un espíritu inmundo de engaño a confundirlo. Y es ahí donde usted empieza a tener pensamientos contra su autoridad, contra el lugar en que Dios lo puso, y usted empieza a salir un bichito que se llama rebeldía. Y el que está durmiendo, para que siga durmiendo, tranquilo, yo entiendo, ya, eso, siga. Entonces, bueno, ahora sí. ¿Saben?
Adán y Eva vivían en el paraíso, pero lo perdieron todo a causa de una cosa, de la desobediencia. El engaño a través de las redes, el engaño a través de pensamientos incorrectos, el engaño a través de conversaciones incorrectas, personas incorrectas que lo alimentan. Y usted tiene que entender que de todo eso tiene que dar cuenta a Dios. No basta con conocer, hay que vivir la verdad. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? ¿Conoceréis qué? ¿Y qué pasa con la verdad? Te hará libre. Segundo aspecto, ¿cómo entra el engaño? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amar la verdad no es solamente escuchar una buena prédica el domingo y diga, uy, qué bacán, el pastor, la pastora nos hace reír. Uno la pasa chévere. Uy, no, amo la iglesia porque alaban, cantan y la música es chévere, es moderna. Nos dejan usar pantalón. No, amar la verdad es soltar, es decidir ser un discípulo, que realmente tomes tu cruz y obedezcas a Jesús, te sujetes y seas como Cristo. ¿Cómo fue Cristo? Bueno, Cristo fue perfecto y nada menos Dios está pidiendo de nosotros, porque Él no fue Dios en la tierra, Él vivió con carne, Él tuvo venas, tuvo corazón, pulmones, se cansaba, necesitaba el alimento para seguir adelante, tenía la naturaleza humana, pero también era Dios. Y es entender que Jesús nos entendió, que Jesús sabe las batallas que nosotros vivimos, pero aquí nos dio ejemplo de cómo vencer y conquistar. Y dígale al que está a su lado, sí se puede. Mírelo a los ojos. Al del otro lado dígale, sí se puede. Segunda de Timoteo 3:1-4 dice: también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Usted ha visto eso? Ávaros, vanagloriosos, ¿los ha visto? Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿Cuáles son esos? Que agarran tal vez un perrito y lo agarran a patadas. ¿Sí los han visto? Que no tienen un afecto natural, que abortan. Implacables, calumniadores, intemperantes, traidores, impetuosos. Ay, perdón, me salté. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad, de buenos, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? ¿A estos qué? Y aquí se cumple el dicho popular: dime con quién andas y te diré cómo eres, quién eres. Entonces no podemos servir a dos señores, no podemos andar escuchando a dos pastores. No pueden tener usted al pastor Diego, a la pastora Sara, pastores que velan por su alma, que oramos por ustedes, y al mismo tiempo usted estar escuchando otro pastor a través de las redes sociales, o 1000 pastores los que pueda estar viendo, y usted alimentarse de otra fuente. ¿Por qué? Porque va a venir confusión a su vida. Porque toda semilla que muchas veces viene es a través de justamente la palabra. Mire, me impactó tanto el testimonio de la pastora Luz, porque el papá de ella era un líder tremendo en la iglesia, y un día le quisieron hablar mal del pastor César, y él quería, no, yo voy a defender al pastor, y empezó a escuchar esos argumentos. ¿Y sabe qué fue lo más terrible? Se rebeló.
Era un líder tremendo y se fue de la iglesia y casi destruye su familia. Por la misericordia de Dios y la oración, Dios guardó la familia de la pastora Luz. Pero vino y entró y cayó en una maldición, en una secta. Y esa secta lo apartó de la gracia y en los últimos años pudo volver a reconciliarse con el Señor. Entonces, usted no sea de los que andan con comezón de oír, porque usted tiene que evaluar la palabra. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Usted necesita aprender a ser un discípulo, arrancar estas semillas de murmuración, de chisme o cualquier cosa que usted haya visto a través de las redes sociales de su corazón. Todo eso le ha hecho daño. Tal vez esas semillas que vienen de lo profundo de su ser porque no entendió la palabra, porque no la estudió, porque no la aplicó en su vida. Entonces usted tiene que convertirse en una persona que no permite que entre el engaño en su corazón. Usted tiene que ser esa persona que ama la verdad. Dile al que está a tu lado, ama la verdad. Ama la verdad. Ama la verdad. Amén. Tercer aspecto, el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? ¿Qué es? Es el poder del pecado. Y dice que ya está en acción el poder del pecado, la rebelión contra Dios, la influencia de Satanás que actúa de manera oculta muchas veces y en otras ya directamente. Es el mejor ejemplo que yo le puedo dar acerca del misterio de la iniquidad es el experimento que hicieron con una rana. Agarraron la rana y pusieron en una olla agua al clima y metieron la rana y la rana estaba feliz nadando. Pasaron la olla al fuego y empezó a calentarse el agua y la rana empezó a disfrutar del calor del agua y fue subiendo la temperatura del agua 50, 60, 70, 80 y murió. Y la rana nunca luchó por salir porque estaba relajada, porque nunca se imaginó que la iban a matar. Eso es el misterio de la iniquidad, que usted no se da cuenta cuando pierde la gracia, el favor de Dios, cuando ha caído en la apostasía, cuando ha caído en la mentira del enemigo y ha llamado a las cosas buenas malas y a las malas buenas. El gobierno me dice que es legal un aborto, pero no por eso yo lo voy a aprobar. ¿Me hago entender? Ese es el misterio de la iniquidad. Cuando Satanás siembra un argumento y quiere venir a destruir, todo comienza de poco a poco hasta que pierdes toda sensibilidad espiritual. Y te puede pasar lo de Sansón. Sansón jugó tanto con el pecado hasta que realmente el diablo sí lo destruyó. Él tenía un problema moral. Él tenía tema con las prostitutas. Él tenía esa debilidad. Y resulta que él cae, Dios es paciente, él cae. Luego llega donde Dalila y Dalila le dice: confiésame el poder de tu fuerza. Y él, no. Y le dice mentiras. Luego ella dice la palabra que lo hostigaba de día y de noche: revélame el poder de tu fuerza. Y él, no. Hasta que un día le dijo: ay, mira, ya. Si me quitan el cabello, si me rapan el cabello, ahí se va el poder, se va el Espíritu Santo. Y ella vendió el secreto, lo traicionó. El diablo estaba ahí. Y ¿sabe? Capturan
a Sansón, le rapan el cabello y quedó convertido en un hombre normal. Tan dolorosa esa historia, porque a él lo pusieron a trillar, a hacer el trabajo de un burro que trillaba obviamente el trigo. Era un molino, a mover ese molino. Pero no solamente eso, sino que le arrancaron sus ojos. Así que él estaba ciego, estaba indefenso, estaba haciendo la labor de un animal. A eso lo degradó el diablo. Porque es que el enemigo quiere destruirte y que tú seas esclavo de él, que tú andes moliendo para él, dando vueltas sin crecimiento. Por eso usted tiene que salir huyendo del misterio de la iniquidad. Y el cuarto y el último aspecto es que usted pueda aprender a permanecer en la verdad. Dígale al que está a su lado, permanece en la verdad. Juan 14:15 dice: si me amáis, ¿sí qué? Guardad mis mandamientos. La clave es esta: la mejor protección es permanecer en la palabra de Dios. Yo te invito a que conozcas la verdad, a que puedas leer la Biblia. Hoy día la Biblia la puedes descargar en una plataforma, es gratis, se llama YouVersion. Puedes empezar a leer la Biblia, no que es aburrida, que no la entiendo. Pues a todos nos pasa así. Pero cuando yo la iba a leer, le doy un secreto, y tenía poca edad, no conocía de Dios, le decía: Espíritu Santo, háblame. Y empezaba a leer y Dios me hablaba. Y cambié muchas cosas. Perdoné, me perdoné. Liberé mi mente de toda la inmundicia, de la brujería, de la hechicería, del robo, de la avaricia, de la codicia, del mal genio. Uy, no, terrible, ¿no? ¿Cómo era esa pastora? ¿Cuántos pecados tú tienes que cambiar y que dejar? Y que la palabra es la que te convence. Es que la palabra es un espejo. Y es, ay, así soy espiritualmente. Uy. O usted puede decir: wow, qué belleza lo que el Señor hizo. Ay, usted se puede deleitar viéndose en la santidad. Es importante. Entonces no podrá venir el engaño si usted tiene el discernimiento, si usted vive humillado delante de Dios. ¿Sabe que el diablo es orgulloso, altivo, padre de mentira? Y el diablo nunca puede venir a una persona que es humilde, porque el humilde está abajo y él no es capaz, tan orgulloso es, de agacharse a donde usted esté. El diablo no es capaz de arrodillarse. Pero si usted hoy se humilla delante de Dios y le dice: Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, cámbiame, Espíritu Santo, obra en mi vida, Él lo va a hacer. Porque la palabra que hoy yo les traigo es esperanza, es vida. Hay oportunidad mientras haya vida y esperanza. Y si hoy que tú viniste por primera vez, estás escuchando esta palabra, Dios tiene para ti lo mejor. Dios es bueno, Dios es amoroso, y todo lo que te hace falta, Dios lo tiene. No son promesas irreales. Es cuando tú aprendes a ser un discípulo, a tomar su cruz, a seguirle, que tu vida cobra sentido, que tu vida realmente tiene ese valor, y es donde tú dejas huella. Entonces busca al Espíritu Santo y dile: Espíritu Santo, guíame. Y a partir de hoy usted va a dejar de seguir a toda esa gente que sigue de manera, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice Dios te bendiga es cristiano. Así que atento a lo que Dios le da. Un verdadero discípulo es fiel y oye la voz de su pastor, obedece y no busca a otros como Adán y Eva, que escucharon a la serpiente y fueron engañados.
El que se somete, un verdadero discípulo es el que se somete, que ama. Y entienda, estamos en los últimos tiempos. Y el Señor dice, mira que nadie te engañe. Jesús lo dijo, ¿qué dijo? Mira que nadie te engañe. Entonces, hoy tú tienes que determinar quién va a ser tu maestro. La palabra de Dios, Jesús, la iglesia en la que el Señor te plantó. Y si entró el espíritu inmundo de engaño, tiene que salir. Pero escuche esto, no va a salir si usted no se arrepiente. El arrepentimiento es la puerta de entrada a la bendición. Gracias, Señor, por permitirnos arrepentir. Porque el arrepentimiento es una oportunidad. Es una oportunidad de hacer las cosas bien. Tú estás a tiempo de cambiar tu hogar, tu familia, de ser sensible al consejo, de recuperar el primer amor, de conocer a Jesús. Cuando yo me arrepentí ese día, que les cuento hace cuando tenía 16 años, para mí, yo dejé todas mis lágrimas allí. Yo me arrepentí, me humillé y empecé a buscar de Dios. Y sabe, empecé a conocer la palabra de Dios. Así que si usted no lee la Biblia, siga este consejo. Empiece por hoy a leerla hoy. Usted va a leer desde el Evangelio de San Juan hasta Apocalipsis. Cada día 5 capítulos diarios. Te demorarás 5 minutos. Después, cuando termines, vuelves de Mateo, los evangelios, y vuelves a leer el Nuevo Testamento. Necesitas conocer a Jesús. 5 capítulos diarios, 5 minutos, no te va más de 5, de 10 minutos de leer la palabra. Oras. Después de orar, con base en lo que Dios te habló, meditas todo el día en lo que aprendiste y te aprendes un versículo. Ay, no, es que yo ya soy vieja y no me puedo aprender nada. Dígale, no le crea la mentira al diablo. Todos tenemos capacidad de recuperar nuestra memoria. Amén. Y sobre todo, dice la Biblia, que la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Que more en qué cantidad? ¿Que more qué? En abundancia. Dios nos da el arrepentimiento. Piensa en alguien que no pueda tener la oportunidad de arrepentirse, que tenga un choque y que fallezca. Tremendo. Que no pudo decir perdóname hija, perdóname esposa, que no pudo enmendar su camino. Hoy Dios te ha traído a la iglesia y te está dando la oportunidad de hacer las cosas bien, de cambiar, y no importa la edad que tú tengas. Hoy el Señor quiere transformar tu corazón, así que quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta el alma, hasta las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy dígale, yo quiero invitarle que usted hoy le pueda decir a Jesús. Invito a las personas que hoy nos acompañaron por primera vez que hagan esta oración, y toda la iglesia conmigo los va a acompañar, entregándole su corazón a Jesús. Y usted le diga: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, estoy arrepentido, perdóname, Señor. Creo en ti, que eres el Hijo de Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Hoy abro las puertas de mi corazón y te acepto en él, para que seas mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres nunca, Señor. Dame la gracia del arrepentimiento, de conocerte, de ser un verdadero discípulo.
en el nombre de Jesús. Y si usted hoy le ha abierto la puerta al engaño en cualquier aspecto, a través de las redes sociales, a través de la murmuración de algún familiar, de algún compañero, si usted ha vuelto a hablar con algún rebelde que se fue y ha contaminado su mente, su corazón, hoy usted va a arrepentirse delante de Dios. Escuche, este es el momento en el que usted necesita ir a la cruz. Jesús pagó un precio muy alto. Él dejó el trono de gloria para venir a tomar tu lugar en la cruz. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva o el favor o el regalo de Dios es vida eterna. Hoy Dios te está dando esa oportunidad para que te arrepientas. Hoy abre tus labios delante de Dios y dile: Señor, perdóname porque he vivido engañado, porque he sido necio, desleal, he sido desobediente a tu palabra, porque he vivido bajo la ira, el enojo, porque no he vivido conforme a lo que tú enseñas, porque he sido un mal padre, una mala madre, Señor, porque he sido desobediente a mis autoridades, a mis pastores. Perdóname, Señor, porque tal vez he sido amador de mí mismo, vanaglorio, soberbio, implacable, mentiroso, Señor, y he aborrecido lo bueno. He sido un amador de los deleites más que de ti. Hoy dile: Señor, perdóname. Perdóname, Jesús. Hoy Dios te trajo para que hoy experimentes ese arrepentimiento. Y el arrepentimiento es sentir dolor profundo por haber ofendido a Dios.